Muy buenas tardes, alumnos. Les habla José Miguel Varas en esta clase número 2 de planificación estratégica, del curso de planificación estratégica, y vamos a empezar. Espero que estén muy bien, espero que los que puedan estén guardando cuarentena y podamos seguir con este fascinante curso. Muy bien. Como sabíamos, estamos en el tema de este curso de planificación estratégica, ¿cierto? Ahora nos toca ver estas tres partes de lo que nos queda de la primera unidad, que es la planificación estratégica, las ventajas de la planificación estratégica y la planificación del presupuesto de la organización. Ahora, este último punto igual después más adelante se explica con mayor detalle en las unidades 2 y 3, ¿ya? Así que en ese sentido, no se asusten. Bueno, la planificación estratégica es un temazo, es un ámbito muy grande de conocimiento en el cual se han escrito múltiples libros, se han hecho muchas papers, libros, tesis, etcétera, en las cuales se ha estratificado mucho el papel de la organización como un ente vivo, ¿cierto? Perdón, como un ente vivo y también como una cierta estrategia que tienen que seguir las organizaciones para sus éxitos. Son todas muy válidas como también ninguna. Varias de estas son complementarias entre sí, ¿ya? Ahora, para poder hablar sobre planificación estratégica, primero tenemos que definir más o menos a grandes rasgos qué significa estrategia. Estrategia viene muchos años atrás, desde antes de Cristo, incluso de casi 500 años antes de Cristo, saben de la parte de la batalla de Maratón, ¿cierto? Que viene del griego estrategos, significa literalmente general de ejército. O sea, estos conceptos generalmente están dados mucho en la parte militar. ¿Se acuerdan que en la clase del martes estábamos hablando del tema del general de Sun Tzu, del arte de la guerra, en el cual establece una mecánica y un procedimiento, un planeamiento, una planificación de cómo tiene que pensar un general, un militar, un líder, ¿cierto? Para poder enfrentarse al enemigo. En este caso, es lo mismo. O sea, aquí estamos hablando de generar una asesoría estratégica para el tema de las tácticas para poder, en este caso, aplastar al enemigo o ganar la guerra, ganar las batallas, ¿cierto? Ahora, si ustedes se dan cuenta, más que nada, la planificación estratégica es una herramienta de gestión, ¿cierto? O sea, estamos aquí hablando solamente de temas de gestión, ¿ya? También tenemos que ver que esto lo tenemos que ver como cómo nosotros tomamos estas estrategias o estos caminos para poder recorrer y llegar a un objetivo, ¿cierto? En ese sentido, tenemos que lograr ciertos objetivos o resultados, eficiencia, eficacia y calidad de los servicios o bienes que la empresa, organización, sector público, etcétera, están proveyendo. Ahora, la planificación estratégica en sí, más que nada, a un modo muy reduccionista, es hablar sobre tener objetivos claros para poder llegar a ciertos resultados. Y esos cursos de acción son estrategias, ¿cierto? Ahora, uno siempre para poder llegar a ese futuro deseado, uno tiene que tener estrategias, ¿ya? Y eso es lo que uno tiene que hacer, es el arte de poder planificar con esas estrategias para poder lograr. Muchas veces resultan, muchas veces no resultan, y eso ustedes lo pueden ver en sus trabajos, en su vida diaria, en el gobierno, en el Estado de Chile, en el Estado de Latinoamérica, etcétera. O sea, hay un montón de posibilidades donde ustedes pueden ver esto a grandes rasgos. Ahora bien, la definición también del objetivo estratégico, indicador y meta también permiten tener una elaboración de programación anual y operativa. O sea, estamos hablando ahí de presupuesto, de cuántos recursos cuenta la organización para poder establecer esas dinámicas, ¿cierto? Ahora, si nosotros vemos desde el punto de vista, como dicen en el esquema, nosotros tenemos una planificación estratégica, ¿cierto? Aquí lo ven, con una planificación estratégica, y esta planificación estratégica está dada por una programación las cuales tienen metas. Por ejemplo, si yo soy el SAC, ¿cierto? Tengo una meta o una planificación estratégica, una misión y visión de establecer ciertos parámetros para la fiscalización y salvaguardar a la población y a la nación de Chile, ¿cierto? De ciertos peligros fitosanitarios, por decir un tema, un ejemplo burdo. Entonces, si yo tengo metas como, por ejemplo, fiscalizar un porcentaje, ¿cierto?, de todas las entradas que hacen la gente a Chile, por ejemplo,
si supongamos que entran 100 personas en un número súper burdo, yo tengo la meta de poder en un año por lo menos el 50 más 1. Para eso tengo que hacer una programación. En este caso, para hacer una programación, yo tengo que establecer cuáles van a ser los recursos que voy a adoptar y también los programas que yo voy a invertir para poder realizar dicha programación. Aquí estamos viendo después presupuesto, que está en el otro y también la ejecución. Ahora bien, esto no es un tema que tiene que ver con que es plano, al contrario, la programación estratégica siempre va a ser una metodología que es bastante adaptativa o se corrige también. Entonces, no siempre las planificaciones estratégicas son rígidas y pueden también establecer cambios o adecuaciones con el correr del tiempo, sobre todo en la parte del sector público del Estado. Y eso también tiene una ejecución, la cual después se evalúa. Y esa evaluación permite después reconsiderar los productos estratégicos, objetivos estratégicos, o seguir con los mismos. Va a depender también de eso. ¿Ya? Ahora, ustedes para poder empezar a hacer como una planificación estratégica o entender los conceptos de planificación estratégica, los cuales todo lo que está acá en este cuadro, en esta diapositiva, lo vamos a ver en la siguiente unidad, ¿ya? Pero tenemos que mencionar de que tenemos una misión existente de la institución, empresa, industria, Estado, etcétera, ¿cierto? Entonces, aquí nosotros tenemos que hacer dos tipos de análisis, internos y externos. Los internos nos establecen cuáles son las fortalezas y las debilidades de la institución. Y lo externo, las oportunidades y amenazas. Estamos hablando ya casi de llegando a un FODA, que lo vamos a ver con mayor detalle en la otra unidad. Por lo tanto, aquí, si se dan cuenta, hay todo un aparataje que no voy a entrar en detalle porque eso lo coloqué solamente como momento ilustrativo, pero si se dan cuenta, tenemos una acción empresarial, estratégica y una estrategia realizable. Es decir, tengo una acción empresarial en la cual establezco cuáles son las estrategias o los lineamientos estratégicos grandes. Después viene la decisión estratégica en la cual, de todas las estrategias, ¿cuáles voy a ocupar? Porque no todas pueden ser viables. Imagínense, si yo como Estado de Chile quisiera dar un bono, por ejemplo, de 1 millón de pesos a cada persona, eso prácticamente es imposible, debido a que las arcas fiscales, ustedes saben, en economía hay un viejo dicho que dice a recursos, necesidades múltiples, recursos escasos. Entonces, por lo tanto, no tenemos una recurso de por así decirlo, una horizonte de recursos ilimitados de poder entregar, porque si no, no existiría la economía ni todos estos análisis, y podríamos entregar a diestra y siniestra. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Tomamos cuáles son las decisiones más estratégicas, y por eso es que, por ejemplo, en este tema de los bonos, este tema de la asistencialidad del Estado, lo que hacen es que para poder entregar bonos o ayudas, ¿cierto? Lo que hace el Estado es fijar patrones o intervalos de personas que tengan ciertos requisitos para poder entregar esa ayuda estatal. Por ejemplo, en mi caso particular, yo estudié con crédito del Fondo Solidario o crédito fiscal en mi época, perdón, pertenezco a otra época. Entonces yo estudié con crédito del Estado. Entonces, por lo tanto, yo pertenecía a un segmento de la población en la cual tenía problemas económicos y vulnerabilidad social, y eso me permitió acceder a un 50%, 55, 58% de que el Estado me pagara mi carrera profesional, o en este caso mi pregrado, ¿cierto? Y que después yo lo tuve que devolver, ¿ya? Porque fue un crédito, no fue una beca, ¿ya? A otras personas les dan una beca, o a veces hay combinaciones de ambas. Ahora bien, para poder tener claro esto, los principios generales de la planificación estratégica son varios cambios, o sea, tenemos un diagnóstico, es decir, nosotros tenemos que realizar un diagnóstico, ¿cierto? Para poder establecer cuáles son los requisitos, cuál es la dinámica, cuáles son los valores y también cómo está el estado del arte, por así decirlo, o cómo está visualizando, si lo diría en papel militar, como el campo de batalla, o en el caso empresarial, si yo estoy visualizando la industria, o estoy visualizando, por ejemplo, el estado, cómo está el termómetro, por así decirlo, ciudadano, en el gobierno, y yo hago los análisis internos y externos como habíamos visto anteriormente. Tenemos también las alternativas, de cuáles son las decisiones estratégicas que vamos a utilizar, los cambios después que vamos a usar, cuáles son las causales y cuáles son las variables, es decir, cuáles son las alternativas y las variables por lo cual yo voy a hacer dichos cambios si es que lo tengo que hacer, y las alternativas que voy a elegir. Entonces, esto es muy importante porque al final de cuentas termina todo en la parte de administración estratégica.
Entonces, cuando yo hablo de administración estratégica, ya voy hacia un nivel superior, pero más que superior, es como hacerlo más científico, ¿ya? Un tema más académico. Y en ese sentido, es un conjunto de decisiones y acciones administrativas que determina el rendimiento a largo plazo de una corporación, industria, organización o entidad estatal, o ONG, lo que sea. Incluso puede ser una familia o ustedes mismos. Entonces, si se dan cuenta de la definición y lo que sale, yo no la voy a leer, o sea, aquí estamos más para poder aplicar este tema. Entonces, si se dan cuenta, la formulación de la estrategia o planificación estratégica, varios de ustedes deben trabajar en empresas o en alguna institución del Estado, y eso les debe permitir que tienen que tener una planificación estratégica. Esa planificación estratégica generalmente es evaluada según metodología, bonos, etcétera, y esos rendimientos después tienen ciertos efectos, tanto para la política de las empresas o de la industria o de la organización, a mediano y a largo plazo, ¿ya? Y en ese sentido es siempre ver las oportunidades y amenazas y también cómo se desenvuelven las decisiones en las cuales tienen los objetivos estratégicos o los productos estratégicos. Ahora, cuando yo tengo una administración estratégica, también veo las etapas. Entonces, generalmente, siempre se empieza por, disculpando la expresión un poco coloquial, con lo más fácil. La más fácil es la planificación financiera. ¿Por qué lo digo? Porque la planificación financiera, dependiendo si es público o privado, en lo privado es más fácil, y no lo digo porque yo trabajé en el sector público, sino porque el sector público trabaja en base a presupuestos en base a cero. ¿Qué significa eso? Significa que cada vez que yo hago un presupuesto o realizo un presupuesto, a pesar de que igual se basa en el año anterior desde el punto de vista metodológico, es como que le apretan reset y tienen que volver a presupuestar. En cambio, en el sector privado, realmente trabajan con presupuestos de a 2, a 3, a 5 años. Entonces son presupuestos anuales, bianuales o trianuales, ¿cierto? Donde establecen estrategias donde hay gastos de inversión que se tienen que hacer por periodos o mediante parceladamente, o sea, por etapas, ¿cierto? Entonces, esas etapas nos invitan a poder establecer un mayor holgura en las cuales nosotros podemos utilizar los recursos para las inversiones y para las decisiones. A diferencia del sector público, que lamentablemente, como hay un año fiscal, tiene que ser en base a cero porque cada año es distinto. Y por ende, pasa mucho los que trabajan en el sector, o las que trabajan en el sector público van a entender que cuando se hacen las aperturas y los cierres de año, ¿cierto? Enero, febrero, ¿ya? Se van a dar cuenta que es complicado. Es complicado porque muchas veces las ejecuciones no son de las mejores y muchas veces las instrucciones del nivel central o de Hacienda no son muy claras tampoco, o son demasiado rígidas, ¿ya? Esa es la diferencia más o menos en el sector privado público. Pero siempre se empieza con la parte de los recursos, planificación financiera. Cuánto dinero, cuántos recursos, cuánta caja, cuánto patrimonio, cuántas endeudamientos tenemos, compromisos, etcétera. Después viene la planificación basada en pronósticos, en la cual tenemos nuestra planificación básica, ¿cierto? Financiera, y ahí establecemos los horizontes de tiempo, y establecemos cuáles van a ser los objetivos estratégicos, los productos estratégicos, ¿cierto? Las tácticas que vamos a utilizar, etcétera. Y después viene obviamente la planificación estratégica, pero orientada a lo externo, o sea, cómo nos vamos a defender de los competidores si somos una empresa, cómo vamos a desenvolvernos ante los usuarios si somos una entidad pública, y más que defendernos, cómo vamos a actuar, cómo tenemos que actuar, ¿ya? Y por último tenemos la administración estratégica, perdón, como propiamente tal. Ahora, también incluso utilizando estas metodologías hay bastante beneficio. Por ejemplo, un sentido más claro a la visión estratégica de la empresa. Si yo no fuera estratégico, no podría tener, y esto pasaba mucho en las empresas cuando hablábamos de la clase anterior de la administración científica, de Henry Fayol, Ford, etcétera. Estamos hablando de 1916, post Primera Guerra Mundial o post Segunda Guerra Mundial. Estamos hablando de que solamente la empresa producía linealmente, o sea, Ford tenía una metodología, por ejemplo, de armado y super especialización del trabajo, pero no veía más allá de solamente producir automóviles. Sí fue visionario en establecer ciertos productos, como por ejemplo el famoso Forte, pero después se estancó, y ese estancamiento se provocó porque al final de cuentas no tenía una visión estratégica, o sea, no tenía una visión a largo plazo de cómo debía apuntar, tampoco previó lo que iba a pasar con la Segunda Guerra Mundial, y tampoco previó cómo iba eso a impactar dentro de sus posibles flujos. Claro, obviamente después el Estado actuó en el periodo de guerra, y obviamente ellos fueron los primeros
empresas que ocuparon, por así decirlo, los que hoy en día trabajan en el sector público, la base de licitación, que eso no existían, pero fueron las empresas que proveían al Estado, por lo tanto igual pudieron salvar, incluso tener bastantes réditos y beneficios con respecto a la guerra. Ahora bien, esto permite tener una visión estratégica de la empresa, es decir, tener un pool. O sea, yo soy un directivo, soy una jefatura, o soy una jefatura media, o somos los accionistas de una empresa, somos los directores de servicios, etcétera, etcétera, directoras, y podemos establecer un marco de cómo podemos establecer de aquí a 3, 4, generalmente el sector público son a 4 años que dura un gobierno. No debería ser así, ahí podemos debatirlo después cuando tengamos las clases online, y después las presenciales, si Dios quiere. Pero tenemos que establecer cómo va a comportarse nuestra empresa, nuestra organización, nuestra entidad pública, nuestra ONG, nuestra familia, o yo mismo como empresario, etcétera, en cuanto a cómo vamos a comportarnos en el tiempo. O sea, qué decisiones, estrategias tengo que tomar, si tengo que cambiar mi producto, si tengo que cambiar mi política de cliente o mi política de atención de usuario, etcétera. Después, un enfoque más definido de lo que es importante estratégicamente. O sea, vamos hablando de un tema de que al final ustedes van analizando con los resultados después cuando veamos la parte táctica en la unidad 2 y 3. Y al final, todo eso nos van a dar números de resultados, tanto financieros, recursos humanos, de procesos, etcétera, cualquiera. Entonces, esos datos nos van a ayudar a poder dar cuáles son las estrategias o productos estratégicos que están funcionando, porque algunos no funcionarán. Eso es algo muy normal. Y al no funcionar o funcionar deficitariamente, tenemos que tomar decisiones. Cambio personal, cambio de estrategia, nuevos implementos o herramientas computacionales, software, un montón de cosas. Y por último, una mejor comprensión de un ambiente rápidamente cambiante. O sea, aquí tenemos que entender, cuando veamos en la próxima unidad las 5 fuerzas de Porter y un montón de cosas, que el ambiente, sobre todo hoy en día, haciendo una pausa con este tema, lamentablemente el coronavirus, pero tenemos que entender de que el mundo actual, sobre todo con la globalización, nos permite tener un mundo mucho más rápido. Pero la desventaja de eso es que al tener un mundo mucho más rápido, tenemos necesidades y exigencias mucho más elevadas de la que tuvieron nuestros abuelos, nuestros padres, ¿cierto? Incluso hasta nuestros tíos. Y en ese sentido, las empresas, las organizaciones, las entidades públicas o privadas, las ONG, etcétera, tienen que estar a la altura en el sentido de los nuevos desafíos del mundo. Y este nuevo mundo es bastante cambiante y por ende también con sus propias consecuencias, positivas o negativas. En ese sentido, cuando yo hablo de la administración estratégica en una organización, cuando digo eficacia, o sea, eficaz, ¿dónde se encuentra la organización ahora? No esperemos dónde esté. Significa de que nosotros siempre tenemos que estar informándonos de cómo, por ejemplo, si tenemos una empresa, en qué parte de la industria está, si está bajo, si está arriba, si está en la media, y tenemos que ver cómo nosotros, con nuestras ventajas competitivas que veremos en la siguiente unidad, cómo podemos repuntar, cómo podemos no caer en el abismo, como se dice coloquialmente, o mantenernos en la promedio si estamos ahora, por ejemplo, en esta crisis de la pandemia mundial de coronavirus, cómo mantenernos e incluso poder beneficiarnos, no de un punto de vista lucrativo, sino simplemente beneficiarnos para que nuestra empresa pueda tener beneficio o por lo menos mantenerse en el mercado y no tenga que quebrar o cerrar, ¿ya? Por ejemplo, si somos una entidad pública, ¿cómo podemos mantener los servicios para que los ciudadanos puedan acceder a ellos? Por ejemplo. Después, si no se realizan cambios, ¿dónde estará en un año, 2 años, 5 años, en 10 años? ¿Son aceptables las respuestas? O sea, aquí ya estamos hablando de algo que vimos en las 2 láminas anteriores. Es decir, eh, ¿cómo podemos establecer si nosotros mantenemos la cese de no hacer nada, que es un término francés en administración? Si yo no hago nada, si yo mantengo mis mismas políticas, ¿qué va a pasar con la organización? Se va a caer, va a levantarse, va a llegar a la cima, eso no lo sabemos. Sí lo podemos visualizar, sí lo podemos modelar, sí lo podemos predecir, y muchas veces, a veces incluso con ni siquiera modelos matemáticos, ¿no? Simplemente con un poco de experiencia y perspicacia, pero generalmente se utilizan modelos matemáticos o modelos de procedimientos que nos ayudan a establecer de una manera un poco más científica cómo podemos determinar el escenario que nos podemos llegar. Ahora, yo personalmente no recomiendo esta actitud de mantener una actitud pasiva.
Ahora, si las respuestas son inaceptables o no son aceptables, ¿qué acción específica debo llevar a cabo? O sea, esto es lo mismo, pero ya cuando yo me doy cuenta que no puedo seguir así, ¿cuáles son los que tengo que hacer y cuáles son las recompensas involucradas? O sea, si yo hago, por ejemplo, quiebro el esquema y cambio a una actitud de negocios radical para poder establecer una política estratégica, agresiva, por ejemplo yo soy una panadería y yo voy a y vamos a crear un producto de un pan que tiene ciertos componentes que lo hacen, entre comillas, un poco más adictivo, o una marraqueta mucho más crujiente y deliciosa, pero lo vamos a introducir con una baja de precios y todas las marraquetas alrededor cuestan entre 800, 1000 pesos el kilo de pan, nosotros lo vamos a vender a 500 pesos. Obviamente ahí estamos hablando también del punto de vista que lo que veíamos en la clase anterior de la parte normativa, que estamos quebrando un poco las normas, porque estamos haciendo juego sucio con respecto al mercado, pero eso es para otro ramo del tema de economía. Pero si se dan cuenta, son decisiones que tenemos que tomar como organización, por ejemplo. ¿Ya? Ahora, ¿cuáles son las ventajas de poder establecer una planificación estratégica? Bueno, más que las ventajas, yo quiero hablar más que nada de que la parte de la planificación estratégica permite de que la organización se vea como una adaptación, como un ente vivo, como un organismo, como una persona. Yo, por ejemplo, veo al Estado como una persona, veo a las empresas como una persona que tienen sistemas, o el enfoque sistémico, ¿cierto? Con sistemas, subsistemas, y sistemas y suprasistemas, todo concadenado. Entonces, en ese sentido, existe, por ejemplo, la teoría de la ecología de las poblaciones, la teoría de la institución y la teoría del aprendizaje organizacional. La teoría de la ecología de las poblaciones es que existen varias empresas u organizaciones, pero que no son adaptativas al cambio, que no es que nada esto pertenece como una visión antigua o de la primera mitad del siglo XX, con respecto de que son empresas que siempre son más conservadoras, que se mantienen en cierto linaje, que tienen su cartera de clientes o su cartera y muchas veces el Estado, muchas veces sobre todo los países de Latinoamérica, hace muy poco, atrás, unos 10, 15 años atrás venía así, donde se mantenían con los mismos procedimientos, con las mismas cosas, no se adaptaron a la tecnología, uno tenía que ir a hacer largas colas, tener que hacer el formulario A, B, C, D y C. Por ejemplo, uno de los primeros, en el gobierno de Ricardo Lagos, uno de los primeros servicios a los cuales se sometió, por ejemplo, a estas dinámicas de que lo vamos a ver después de novedades o de nuevas intervenciones, fue el servicio de impuesto interno. O sea, ustedes recordarán antiguamente que era, disculpando la expresión coloquial, era muy difícil, y demasiado burocrático en mal sentido, poder ir al servicio de impuesto interno a declarar su impuesto, que tenía que tener un formulario y casi tenías que contratar un contador auditor o un contador general para que te hiciera el formulario, ¿cierto? Formulario 22. Entonces, en ese sentido, el 29, para la empresa, el 22 29, la declaración mensual y después la declaración anual. Entonces, era bastante chistoso eh, porque ahora después se invirtió en un gran sistema informático hasta el día de hoy, y ahora cualquier persona con solamente conocimientos básicos de Internet, ¿cierto? Que incluso hasta la misma página de Servicio de Impuesto Interno te da las pautas de cómo poder establecer tu formulario. O sea, y incluso no tenés que calcular nada. Te va avisando cuando cometes un error o te faltó información. Súper. Pero esas empresas no lo hacen. A contrario de eso, las instituciones, la teoría de la institución, hace de que estas organizaciones sean más maduras y sean proclives al cambio. Y eso después te llega a una tercera teoría en las cuales las organizaciones como entes vivos, porque son parte de, son conformadas por seres humanos, tienen un tema de aprendizaje, o sea, las instituciones aprenden. O sea, muchas instituciones tienen, por ejemplo, una forma de establecer ciertos procesos para sus flujos de caja, sus inventarios, etcétera, y se dan cuenta que a veces no son los más óptimos, no son los más acertados. Y la empresa misma reconoce que sus procedimientos, por ejemplo, son demasiado anacrónicos, son demasiado antiguos, y lo que hacen es invertir en software, ¿cierto? O en hardware que permite establecer, junto con conocimiento, de mandar a muchos gerentes, mandos medios y sus empleadas, a capacitarse, y eso permite tener una mayor distribución. Acuérdense, en economía, la frontera de posibilidades de producción, ¿cierto? Una cosa para aumentar la curva de la frontera de posibilidades de producción es el aumento de la tecnología. Cuando uno aumenta o desarrolla tecnología, ¿cierto? La frontera se traslada o se desplaza hacia la derecha, es decir, que yo puedo producir más bienes o puedo producir más servicios. ¿Por qué? Porque al aumentar la tecnología, yo tiendo, ¿cierto?, a optimizar los recursos.
¿Ven? Eso es muy importante. Entonces, cuando creamos una organización aprende. Entonces, cuando una organización aprende, vemos de que sus problemas son resolutivos y son sistemáticos. O sea, hay unidades, por ejemplo, auditoría interna. Bueno, las unidades de auditoría interna modernas deberían poder establecer dinámicas no tan punitivas, aunque lamentablemente el sector público todavía está... Yo fui jefe de auditoría interna, así que se los digo, y muchas veces traté de cambiar un poco el esquema, pero lamentablemente la legalidad no me lo permite. Es cosa ver también la Contraloría General de la República. Yo estimo y quiero mucho la Contraloría porque yo hice mi práctica en la Contraloría General de la República, pero siento que a veces hay que hacer una modernización mucho más hacia, más que la parte punitiva del castigo de las infracciones administrativas o legales. O sea, lo legal tiene que ser castigado, pero a veces son infracciones administrativas y procesos que están mal hechos o procesos que pueden ser perfectibles. Entonces, en ese sentido, uno podría establecer una resolución sistemática de problemas de una manera más amigable, de una manera más cercana. Es lo que tratamos de hacer, por lo menos en la institución que yo trabajo. Bueno, también ver nuevos enfoques, aprender de las experiencias y la historia, o sea, de los horrores siempre se aprende, eso aparte del ser humano, lo hemos visto en nuestra propia vida personal. Y también transferir ese conocimiento, o sea, también invertir tanto que las personas que sean, muchas veces muchas empresas, sobre todo el sector privado y algunas del sector público, lo que hacen es tomar a los empleados o a los gerentes medios o altos, en tomarlos, mandarlos a capacitación o magíster, etcétera, y que después ellos transmitan el conocimiento para que tengan un círculo de virtuosidad, más que un tema para ellos. Y por lo menos, para hablar de planificación y presupuesto de organización, nosotros tenemos que ver de que tenemos que tener claro que la administración estratégica es importante porque yo veo un análisis ambiental, formulación de estrategia, implementación de estrategia, evaluación y control, ¿cierto? Entonces, si se dan cuenta, yo veo de que cuando yo quiero analizar, esto ya es mucho más porque este es el modelo completo, ¿ya? Pero si ven el mouse, acá tenemos la análisis ambiental que lo vamos a ver en la próxima unidad, mucho más en profundidad, pero ven externo e interno, y cuando formulamos la estrategia, pero si se dan cuenta, para formular eso igual tengo que tener programas y presupuestos, o sea, el costo, pero para eso también acá tengo que tener muy bien cuáles son las políticas y los recursos con que voy a disponer. Entonces, en ese sentido, cuando yo veo una organización, ¿cierto? Tenemos todos estos, o sea, tenemos un ambiente interno con una cultura organizacional, recursos de todo tipo y una estructura. Pero también tenemos un ambiente de la industria, ¿cierto? Por ejemplo, si tengo una panadería, tengo la industria del pan, varias panaderías o mini market que le dan pan hecho, que también entran en la industria, porque son competidores directos, por ejemplo. También tenemos un ambiente social y con todo lo que ello complica. Entonces, yo quiero establecer estrategias corporativas de negocios y funcionales. Entonces, todo eso está concadenado también a cómo yo también puedo planificar de la base de lo que yo quiero hacer, de lo que yo quiero priorizar, también lo que yo debo priorizar a la parte de recursos. Entonces, si yo quiero evaluar los resultados actuales del rendimiento, aquí yo tengo lo que vamos a ver más adelante, pero si se dan cuenta, ¿cierto? Esto es toda la parte estratégica, pero esto requiere también acá los programas y presupuestos y procedimientos, y eso lo vamos a ver en las otras unidades con mayor detalle, ¿ya? Ahora, sé que ha sido bastante rápida la clase, les agradezco también la paciencia y también quiero decirles que, como había dicho en la clase pasada, vamos a empezar a hacer ciertas eh, ejercicios, como ahora lo estamos viendo. Entonces, ustedes buscan en la bibliografía que yo les mandé, igual se las voy a mandar ahora en el correo, que tienen que ubicar el libro Planificación Estratégica, Nuevos Desafíos y Enfoques en el Ámbito Público. ¿Por qué en el ámbito público? Obviamente porque estamos en la carrera de Administración Pública. Entonces, tienen que leer de la página 9 a la 36, que son dos ensayos, que es temas y problemas de planeamiento estratégico público, y el planeamiento estratégico y mejoramiento de la gestión pública. Entonces, ustedes después de eso responden estas preguntas. ¿Es posible que el Estado pueda tener un rol estratégico en la sociedad? Argumento, o sea, no lo diga, sí, gracias. No, argumenten por qué es así, ¿ya? ¿Cuáles son las principales problemáticas para un Estado desarrollar una planificación estratégica? Y a su juicio, ¿cuáles son los lineamientos básicos que puede identificar y argumentar usted para desarrollar un mejoramiento estratégico continuo en el Estado? Argumente, ¿ya? Se puede enviar este trabajo de manera en Word, ¿cierto? Hasta antes de las 18 horas del 31, o sea, antes de la clase del próximo martes.
Cualquier problema me lo mandan por correo electrónico, ¿cierto? Con copia a la María José Taibo, por favor, ¿ya? El informe yo no les voy a dar mínimo, máximo ni las letras, pero sí me gustaría que siguieran las normativas básicas donde ustedes trabajan o donde ustedes hacen las cosas, ¿cierto? Por el tema de formalidad, porque esto requiere una formalidad, ¿ya? Bueno, me despido, yo sé que ha sido bastante corta la clase, pero como estamos en esta contingencia, lamentablemente no se me, hemos tenido temas con el tema del aula virtual, vamos a seguir con esta dinámica hasta que se pueda eh, solucionar. Ahora, les digo, a mí me llegó correos de la escuela en las cuales cuando se soluciona esta temática del aula virtual, tenemos que utilizar la herramienta Collaborate, que es de la aula virtual y que lo ocupa el instituto. Y en ese sentido, vamos a tener que conectarnos desde las 6:30 hasta las 20:30 horas más o menos, hasta las 9, que es lo que establece, disculpe, que es lo que establece el horario si esto fuera presencial, ¿ya? Eso hay que hacerlo, son las reglas y también se van a grabar y las personas que no puedan asistir, yo personalmente las voy a grabar y las voy a dejar en el aula para que las puedan ver. Y en el caso, y ahí la van a poder descargar y van a poder verla en el caso que no, o sea, pero la idea es que traten de poder conectarse y poder integrar, porque a mí me gustaría también tener participación, preguntas, profe, me faltó esto, profe, me voy a recomendar más bibliografía, yo encantado de responderle todas sus dudas, ¿ya? Así que bueno, les deseo una buena tarde, noche. Cuídense, por favor. Si no tienen que salir por alguna cosa, no salgan. Por favor, cuídense. Es deber de todos cuidarnos con este tema del coronavirus, por favor. Ya. Eh, Tengan mucho cuidado, sigan todas las recomendaciones del Estado, por favor. Uno puede tener 1000 críticas o cosas buenas para el Estado, el gobierno, pero esta es una crisis que hay que estar todos juntos para poder hacerlo, ¿ya? Así que por favor, chiquillos y chiquillas, cuídense, 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 por favor, ¿ya? Un abrazo y nos vemos la próxima clase.